Muy buenas, queridos hermanos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este segundo tema del Seminario en el Espíritu, tercer noche, donde cada uno de nosotros nos estamos encontrando con la persona de Jesús. Para esta noche, para este momento de Seminario de Vida en el Espíritu, tenemos el tema del pecado, pero vamos a ver cómo el pecado como nuestra correspondencia al amor paternal de Dios. En un momento vamos a reflexionar cómo el pecado es esa respuesta que cada uno de nosotros le estamos dando a ese amor tan grande que Dios tiene hacia cada uno de nosotros. En el tema anterior lo veíamos cómo Dios se desmorona de amor por cada uno de nosotros y que la máxima muestra del amor de Dios es que se entregó en la cruz por cada uno de nosotros. Pero lamentablemente, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros, la correspondencia que le hacemos a ese amor paternal de Dios es con el pecado. Por eso tenemos que hacernos muy conscientes de que somos pecadores y por tanto estamos necesitados, urgidos de la gracia de Dios. Como decía algún sacerdote, es necesario que cada uno de nosotros, a través de este tema, hagamos una radiografía espiritual. Y por eso les invito, queridos hermanos, a que iniciemos este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, vamos a clamar la presencia de Dios en este momento para todos aquellos que lo están viendo en este día de estreno y para todos aquellos que van a volver sobre este seminario y en el Espíritu en un futuro, para que la gracia de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. Es necesario que el Espíritu Santo de Dios venga a nuestros corazones para que nos haga conscientes de todo lo referente al pecado. Ya lo decía Jesús en el Evangelio, cuando venga el Espíritu Santo, los hará conscientes de que son pecadores. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Vamos a llamarle desde lo profundo de nuestro corazón, para que venga a orar en cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de amor. Ven a derramarte sobre cada uno de nosotros. Ven sobre nuestras vidas. Ven, Divino Paráclito. Ven, Divino Consolador. Estamos necesitados de tu presencia. Mira, Espíritu Santo de Dios, el vacío que hay dentro de nosotros cuando tú no estás. Ven, Espíritu Santo de Dios, a regar la tierra en sequía. Ven a sanar el corazón enfermo. Ven a levantar al que está caído, al que el ánimo se le ha venido abajo. Ven, Espíritu Santo de Dios, en este momento y visítanos a todos nosotros. Ven, Rúa de Dios, ven, viento suave de Dios. Entra hasta el fondo del alma, Divino Espíritu de Dios, enriquécenos con tu presencia. Ven, Divino Paráclito, ven, Divino Consolador. Hermano, abre tus manos, clama la fuerza de Dios, clama al Espíritu de los cuatro vientos, clama al Espíritu de amor y de consuelo. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de amor y de consuelo, derrámate sobre nuestros corazones. Estamos necesitados de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Ven a visitarnos, ven a llenarnos en este momento. Ven a abrir la mente y el corazón. Ven, Espíritu Santo de Dios, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Divino Paráclito, ven, Divino Consolador. Espíritu de la verdad, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Ven, Espíritu Santo de Dios, por intercesión de los apóstoles, de San Pedro, de San Pablo. Ven, Espíritu Santo de Dios, queremos ser movidos en este momento con tu presencia, con tu amor, con tu gracia, con tu bendición. Sopla sobre cada uno de nosotros, Espíritu Santo de Dios. Vamos a cantarle al Espíritu Santo de Dios en este momento. Así como la sierva suspira por las aguas, así
suspira mi alma. Espíritu de Dios, así como la sierva suspira por las aguas, así suspira mi alma. Espíritu de Dios, oh lléname Espíritu, oh lléname Espíritu, oh lléname Espíritu de Dios, oh lléname Espíritu, oh lléname Espíritu, oh lléname Espíritu de Dios. Sí, Espíritu Santo de Dios, sigue llenando nuestros corazones con tu presencia. Queremos, Señor, que en este momento vengas a examinarnos a cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a ver con claridad, por lo menos una vez en la vida, nuestra realidad de pecado, lo que somos. Espíritu Santo de Dios, ven a llenarnos con tu presencia. Ven a infundir tu luz, Espíritu Santo de Dios. Ven a sacarnos de la doble ignorancia en la cual hemos nacido. Ven, Espíritu Santo de Dios, a sacarnos de nuestras oscuridades. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven a sacarnos de todo aquello que nos hunde en el fango. Ven, Espíritu Santo de Dios, sobre nuestros corazones. Inunda nuestra mente, nuestro corazón con tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Ven a soplar tu aliento de vida, Espíritu Santo de Dios. Vamos a pedir la gracia de Dios por medio del Salmo 139. Vamos a pedirle al Señor que examine nuestros corazones en este momento, que venga sobre nuestras vidas y nos sacie con su presencia. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí caminos de perversidad. Nuevamente, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí, caminos de perversidad, y guíame por el camino eterno, y guíame por el camino eterno. Sí, Señor, te pedimos que examine nuestros corazones, que descubras en nosotros si hay caminos de iniquidad. Ven, Señor, en este momento y guíanos por el camino eterno a través de tu palabra, a través de tu presencia amorosa en nuestros corazones. Así, queridos hermanos, hemos clamado la presencia del Espíritu de Dios. Ahora vamos a entrar en el tema que nos compete para este momento. Entonces, mis queridos hermanos, estamos en la presencia de Dios. No salgamos de esta experiencia espiritual donde el Señor ha venido sobre nuestras vidas en este momento. Les invito para que tomen sus Biblias, tomen sus agendas, empiecen a anotar, porque es importante que cada uno de nosotros meditemos profundamente en este tema que vamos a ver en este segundo día
en este segundo tema del seminario de vida, tercer día ya de preparación para recibir la gracia, la efusión del Espíritu Santo. Les decía que el tema que vamos a ver es el tema del pecado. Cómo el pecado nos impide gozar del amor paternal de Dios. Y cómo el pecado es la respuesta de ingratitud que nosotros le damos a un Dios amoroso, a un Dios que se desvela por cada uno de nosotros. Pero el objetivo de este tema no es el de acusar a nadie. El objetivo de este tema es el que cada uno de nosotros nos hagamos conscientes de nuestra realidad de pecado. Es necesario reconocer nuestro problema. Es necesario reconocer nuestra debilidad. Solamente cuando nosotros caemos en la cuenta de que hemos pecado, de que hemos fallado, es que nos podemos presentar de cara a Dios. El orgulloso es la persona que comete el pecado y se oculta de Dios. Y esa no es la actitud que Dios quiere de cada uno de nosotros. Si queremos ser llenados de la gracia de Dios, es importantísimo que nos reconozcamos pecadores delante de su presencia. El pecado y sus consecuencias. Vamos a darnos cuenta de que el hombre moderno, el hombre actual, le tiene miedo a las enfermedades como el cáncer, el SIDA. El coronavirus causa un miedo horrible en estos momentos en toda la humanidad. Pero, ¿por qué causa tanto miedo esto? Porque estas enfermedades causan la muerte física, causan enfermedad que nos lleva a postrarnos en una cama, lleva poco a poco a la muerte y por eso causan tanto temor. Pero las enfermedades físicas causan daño al cuerpo. Pero ¿saben cuál es lo más triste de todo este asunto, queridos hermanos? Que el hombre le tiene miedo a la muerte física, pero no le tiene miedo a la muerte espiritual. Le tiene miedo a las enfermedades del cuerpo, pero no le tiene miedo a las enfermedades del alma. Cada uno de nosotros hemos de saber que el pecado se llama mortal precisamente porque causa la muerte. Y esa muerte es una muerte eterna, es la muerte de la condenación. Es la peor tragedia de la humanidad, se llama pecado. Y por eso es tan importante que cada uno de nosotros tengamos miedo frente al pecado. Es necesario que le tengamos miedo al pecado, que le tengamos miedo a la tentación. Es importante que cada uno de nosotros tengamos ese sano temor de Dios, un temor de ofenderle a Él, porque es que cuando nosotros pecamos nos apartamos de la gracia de Dios. El pecado es algo grave, mis queridos hermanos, tenemos que hacernos conscientes de esto. El profeta Isaías en el capítulo 59 dice que el pecado levanta un muro entre Dios y el hombre. Es eso, el pecado nos separa, nos aparta del amor de Dios. El pecado es esa realidad en la cual nosotros nos ocultamos de Dios, nos ponemos detrás de una barrera, como dice el profeta Isaías. Y es así que no permitimos que la gracia de Dios descienda sobre nuestros corazones. El Señor va a querer pasar sobre nuestras vidas, pero no puede. ¿Por qué? Porque estamos en pecado mortal. El pecado causa muerte. Y el pecado mortal es el que nos separa totalmente del amor de Dios. Ahí está la gravedad del asunto. Los pecados veniales nos van apartando poco a poco del amor de Dios. El cúmulo de pecados mortales no hace un pecado. El cúmulo de pecados veniales no hace un pecado mortal, pero sí nos lleva al pecado mortal. Y por eso cada uno de nosotros debemos de estar muy atentos a nuestra realidad del pecado. Los grandes maestros espirituales han recomendado siempre realizar el examen de conciencia, porque el pecado va durmiendo nuestra conciencia. Es necesario a través de ese examen constante, periódico, ir despertando nuestra conciencia espiritual, nuestra conciencia de pecado, que cada uno de nosotros seamos conscientes de esa realidad. Hay muchas personas que se hacen preguntas como las siguientes. Si Dios nos ama, entonces, ¿por qué a nivel personal se vive con tantas inseguridades, temores, envidias, insatisfacciones, desequilibrios emocionales, competencia, angustia, tristeza y limitaciones y no experimentamos su amor?
Tal vez en algún momento de nuestra vida nos hayamos hecho esa pregunta. Otras personas dicen, si Dios nos ama entonces, ¿por qué a nivel comunitario las familias se desintegran? Los hijos se rebelan contra los padres, luchas de generaciones, competencias y odios de unos para con otros. Otros también dicen, si Dios nos ama, ¿por qué la guerra, el hambre, la pobreza, la injusticia, la discriminación, la opresión y la falta de libertad? ¿Por qué no vivimos en el plano social el maravilloso plan de amor, justicia y paz de Dios? ¿Por qué pasa todo esto, mis queridos hermanos? En el fondo late la siguiente inquietud. Si Dios nos ama, ¿por qué no lo experimentamos? ¿Por qué nuestro mundo no es un paraíso donde se vive en armonía, paz y justicia? Y ahí es donde tiene que venir este segundo anuncio del Seminario en el Espíritu. La respuesta a todos estos interrogantes que muchas veces nosotros nos hemos hecho y que también las personas del común nos hacen es el pecado. ¿Por qué no podemos experimentar el amor de Dios? Si Dios es un Padre que nos ama con un amor eterno, que dice la palabra que las montañas se moverán, pero mi amor por ti no se apartará, ¿por qué nosotros no lo hemos experimentado? Es sencillo y la respuesta se llama pecado. Y es donde nosotros tenemos que saber de dónde viene el origen de la palabra pecado. La palabra pecado tiene su origen etimológico en el griego, como muchos otros términos que nosotros usamos como cristianos. El pecado viene de un término griego que se llama hamartía. Sí, mis queridos hermanos, hamartía. ¿Y qué significa la palabra hamartía desde su etimología? Algo que nos va a nosotros a revelar una verdad muy profunda. Hamartía era el término empleado por aquellos hombres que se entrenaban con el arco y con la flecha. Iban al campo a prepararse y ponían una diana delante de ellos. Ponían allí un blanco y entonces sacaban las flechas, lanzaban y cuando la flecha no daba en el blanco, cuando erraba el tiro, se oía la expresión hamartía. Hamartía. Entonces, ¿qué es el pecado, mis queridos hermanos? El pecado es hacer aquello que es completamente contrario al plan de Dios. Nosotros fuimos creados con un propósito: recibir el amor de Dios, dar el amor de Dios y poderlo compartir con los hermanos. Y cuando pecamos, estamos haciendo algo contrario al amor de Dios. Nosotros fuimos creados para alabar, para darle gloria a Dios con nuestras palabras y con nuestras obras. Pero por supuesto, ustedes lo saben, el pecado es contrario a la alabanza. El pecado es contrario a ensalzar el nombre de Dios. Va a decir la palabra de Dios que cuando nosotros pecamos, entristecemos al Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones. Y ahí está lo terrible, lo feo del pecado. El pecado es contrario al plan salvífico de Dios. La palabra de Dios va a decir en el libro del Deuteronomio, cuando Moisés le entrega las tablas de la ley al pueblo, y Dios manda un mensaje al pueblo y les dice: he puesto delante de ustedes dos caminos, el camino del fuego y el camino de la vida, el camino de la muerte y el camino que lleva a la eternidad. Y les dice el Señor por medio de Moisés al pueblo: ustedes eligen, si toman la ley, cumplen los mandatos, están yendo por el camino de la vida. Pero si son orgullosos, prepotentes, vanidosos y no quieren aceptar mi ley, no quieren cumplir mis preceptos, irán por el camino de la muerte. Y esta no es una amenaza de Dios, como muchos han leído ese texto bíblico tomado del libro del Deuteronomio. No es una amenaza de Dios, es una advertencia. Dios, como un Padre amoroso, nos dice a nosotros de lo terrible que es el pecado, de lo terrible que es desobedecer la ley. Porque cuando desobedecemos la ley de Dios, vamos por el camino que lleva a la muerte. Pero cuando somos fieles al mandato del Señor y cumplimos sus leyes, vamos por el camino de la vida. Ya el Señor Jesús ha dicho en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien va por mi senda no conocerá jamás la muerte.
Es la palabra del Señor, mis queridos hermanos, las que nos empieza a hablar a cada uno de nosotros a lo profundo del corazón. Yo sé que ya en el corazón de muchos de ustedes empieza la palabra de Dios como un martillo, allí en el corazón. Fue lo que hizo Pedro el día de Pentecostés. Predicó la palabra de Dios y los corazones de todos los que lo escuchaban empezaron a sentirse conmovidos, contristados, y solo lanzaron una expresión: ¿qué tenemos que hacer? Pues a medida que vamos avanzando en el seminario y en el Espíritu, nos vamos a ir dando cuenta de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Hoy el anuncio no es tal vez el mejor de todos, pero es necesario, es importante que lo conozcamos, porque el pecado causa muerte. Y por eso nosotros tenemos que conocer lo que es el pecado. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta al amor de Dios? Pues ya se los he dicho, ha sido la respuesta del pecado. Y lo va a decir la Biblia desde el libro del Génesis, por allá en el capítulo 6. Vio Dios que todo en la tierra era corrupción y que todo hombre había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, el hombre dañó el plan amoroso de Dios. El hombre desobedeció el mandato de Dios y por eso dice la palabra de Dios que Dios vio que todo era corrupción en la tierra. La ingratitud ha sido la respuesta constante que le hemos dado al amor de Dios. En el paraíso, el primer hombre, Adán y Eva, pecaron, desobedecieron el mandato de Dios, que era muy sencillo: no coman del árbol de la vida, no coman del fruto prohibido. Pero el hombre, ¿qué hizo? Fue y tomó el fruto prohibido y lo trajo sobre sí. Y detrás del fruto prohibido vino la muerte. De esa forma entró el pecado al mundo. Eso lo podemos leer en el capítulo 3 del libro del Génesis. Y también dice por allá en el capítulo 6 del Génesis la palabra de Dios, que la maldad del hombre creció de tal manera que Dios se arrepintió de haberlo creado. ¡Qué tristeza tan grande! Dios, que había creado todo, y como dice la palabra de Dios en el capítulo 2 del Génesis, vio Dios que todo era bueno. Pero ahora nos dice la palabra de Dios, viene como un baldado de agua fría sobre nosotros y nos dice que Dios se entristeció, se arrepintió de haber creado al hombre. ¡Qué cosa tan tremenda para cada uno de nosotros! Es la tragedia del pecado que entra en el mundo. Cada uno de nosotros, en mayor o en menor grado, hemos causado pecado. Hemos tomado la actitud del hijo pródigo que nos narra el Evangelio de Lucas en el capítulo 15 y nos hemos marchado de los brazos de Dios. Llegamos al mundo, fuimos bautizados, quedamos en los brazos de Dios, pero de un momento a otro quisimos ser rebeldes y nos fuimos de los brazos de Dios cometiendo cantidades de pecados. Algunos en mayor medida, otros en menor medida, pero todos hemos pecado, como dice el apóstol en la carta a los romanos. Porque todos pecaron, quedaron privados de la gloria, de la gracia de Dios. Esa es la cuestión, hermanos. Todos hemos pecado. Por eso hemos quedado privados de la gracia de Dios. Por eso no podemos experimentar el amor de Dios. Por eso, aunque Dios nos diga, he muerto por ti en la cruz, te he entregado mi vida, te he entregado todo lo que soy, nosotros seguimos de brazos cruzados. Porque el pecado nos ha traído muerte, ha acarreado la oscuridad, la tiniebla sobre nuestras vidas. Y para un ciego, aunque esté de frente ante el sol, no lo va a poder ver, no va a experimentar esa realidad. Asimismo, cuando estamos en pecado, cada uno de nosotros, aunque estemos delante del amor sanador de Dios, no lo vamos a poder experimentar. San Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21, va a hablar de los frutos de la carne. Esto nos va a ayudar a hacer esa radiografía espiritual de la cual les hablaba, ese examen de conciencia. Vamos a encontrar que, como dice San Pablo, las obras de la carne son bien conocidas. ¿Cuáles son las obras de la carne? El pecado. Y va a ser una lista que dice: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces,
orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo creo que esta es la tragedia más grande que jamás se nos ha anunciado a cada uno de nosotros. Y es que si somos persistentes en el pecado, no nos arrepentimos, no reconocemos nuestras faltas, el precio del pecado es la muerte, como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos. Y es que quienes cometen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, que lo más terrible del pecado es que viviendo en él no vamos a poder experimentar nunca ni en la eternidad la gracia del amor de Dios. Aún desde este mundo, si somos pecadores, si persistimos en el pecado de una forma contumaz, es decir, repetitiva, no vamos a poder nunca experimentar el amor de Dios. Tal vez alguno de ustedes que está viendo este video se pueda preguntar, pero yo en muchos momentos en mi vida he buscado de Dios, pero no lo he podido experimentar. Tal vez, mis queridos hermanos, o mi querido hermano, me dirijo a ti, es porque nunca hemos hecho un reconocimiento sincero de que hemos pecado. Y mientras nosotros no presentemos delante de la presencia de Dios un corazón contrito y humillado, el amor de Dios no puede venir sobre nuestras vidas. El amor sanador de Dios no puede venir sobre nuestras existencias. No puede acarrear sobre nosotros el peso del amor de Dios. Tal vez esa es la respuesta para muchos problemas, para muchos interrogantes que nos hacemos cada uno de nosotros. ¿Y qué es el pecado? El pecado es la ofensa voluntaria, libre que le hacemos a Dios. El pecado, va a decir Santo Tomás, es simultáneamente ofensa a Dios y ruina para quien lo comete. El pecado tiene varias dimensiones, varias consecuencias. Lo primero, ofende a Dios, pero no solamente se queda allí. Si solamente fuera a ofender a Dios, pues eso no nos afectaría a nosotros, sino que el pecado ofende a Dios y acarrea la ruina para el hombre. Hay muchas personas que nosotros nos encontramos que van a las iglesias, llegan donde los sacerdotes y le dicen, Padre, ayúdeme, tengo una ruina económica terrible, y eso les causa gran temor. Pero en el fondo, muchas veces, la ruina que está experimentando esa persona no tiene otro nombre más que pecado. Y queremos que nos hagan oraciones, queremos que nos hagan liberaciones, queremos que nos hagan incluso un exorcismo. Muchos van buscando un exorcismo. Padre, hágame un exorcismo. Pero tal vez eso no es lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros necesitamos para ser felices es hacer una renuncia total al pecado. Es arrepentirnos de todo nuestro corazón. Porque cuando quitamos el pecado de nuestros corazones por medio de la gracia de Dios, en ese momento viene la alegría a nuestro corazón. Y podremos estar pasando pruebas y dificultades, pero alegres, con gozo en el corazón. Pero un pecador es alguien que anda con la cabeza abajo, todo le va mal, todo le sale mal. ¿Por qué? Porque ha acarreado ruina sobre sí. El pecado es la causa de todos los males que aquejan a la humanidad. ¿Qué verdad tan grande es esta? El pecado, como les decía, es una coraza que ponemos sobre nosotros, que nos impide recibir el amor de Dios. Y esta respuesta o definición sobre qué es el pecado me gusta mucho a mí, porque nos deja muy en claro lo que es el pecado. El pecado, sencillamente, es darle la espalda a Dios. Cuando nosotros recibimos un amor de un Dios que se ha entregado por nosotros, que nos da todo lo que necesitamos, y nosotros le damos la espalda, ese es el pecado. El pecado es decirle a Dios, no me importa todo lo que tú has hecho por mí, yo sigo por mi camino, yo te rechazo, yo soy ingrato contigo. Eso es el pecado. Dice Romanos 3:23, puesto que todos pecaron, quedaron privados de la gracia de Dios. Nosotros somos los que elegimos entre la bendición y la maldición. Nosotros somos los que tomamos esa decisión porque Dios nos ha creado libres a nosotros. Dios nos ha dado libertad
y nosotros somos los que por nuestros propios pensamientos hemos decidido libre y voluntariamente separarnos del amor de Dios. A veces le echamos la culpa a Dios. Dios, todo esto que me sucede, no soy feliz. Muchas veces la respuesta es: tú mismo has acarreado todos esos males sobre tu vida. Solamente que no hemos sido conscientes. Pero en esta noche la palabra de Dios nos está estremeciendo a cada uno de nosotros. La causa de todos los males que hay en la humanidad se llama pecado. Y el pecado lo cometemos nosotros. Nosotros cometemos el pecado. Dios no ha cometido el pecado. El demonio nos tienta, pero el demonio no es el que comete el pecado en nosotros. Somos nosotros los que nos dejamos llevar por las insinuaciones, por las tentaciones del mal, y es decisión nuestra habernos apartado del amor de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1850, dice que el pecado es amor de sí hasta llegar al desprecio de Dios. Amarnos tanto a nosotros de una manera egoísta hasta despreciar a Dios. Ese es el pecado según el Catecismo de la Iglesia Católica. Solamente el Espíritu Santo es el que nos va a convencer a cada uno de nosotros del pecado. Por eso es importante que lo pidamos, por eso es importante que llamemos al Espíritu de Dios. Solamente Él nos va a convencer de la fealdad del pecado. El santo cura de Ars le pidió al Señor una gracia muy particular y le dijo: Señor, permíteme por lo menos una vez en mi vida conocer el estado espiritual en el cual me encuentro. Y el santo cura de Ars ya estaba llevando un proceso espiritual de crecimiento por muchos años. Y el Señor le decía no, pero él seguía insistiendo: permíteme conocer mi estado espiritual. Hasta que un día parece que el Señor le dejó conocer su estado espiritual. Porque cuentan los historiadores del santo cura de Ars que después de haber conocido su realidad de pecado, dejó más de 8 días sin comer. Así de tremendo es la realidad del pecado. Dice la palabra de Dios que el justo peca 7 veces. El justo. Imaginémonos nosotros que por lo menos no hemos llegado todavía a un estado de santidad. ¿Cuántos pecados hay en nosotros? ¿En qué estado se encuentra nuestra alma, nuestra vida? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? Frente al pecado podemos tomar 2 caminos: el camino de Judas o el camino de Pedro. ¿Cuál es el camino de Judas? Judas, sabemos, vendió a Jesús, pero Judas terminó suicidándose. El camino de Judas fue el camino del remordimiento. Hay una diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. En el caso de Judas se da el remordimiento. Judas vendió a Jesús y después el peso de ese pecado no lo dejó tener paz hasta que lo llevó a un remordimiento tal que terminó suicidándose. Nosotros no podemos dejarnos engañar por el mal. Pecamos y muchas veces sentimos remordimiento, y el remordimiento es un dolor en el corazón que es orgulloso. Yo, que soy tan bueno, ofendí, me desvié del camino, pero no nos causa dolor haber ofendido a Dios. Ese es el remordimiento. En cambio, el arrepentimiento fue el camino que tomó Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces y dice la palabra de Dios que luego se echó a llorar. El Espíritu Santo de Dios descendió sobre Pedro en ese momento y le dio el don de las lágrimas. Muchas veces nosotros, queridos hermanos, es necesario llorar por nuestros pecados. Pidámosle en esta oportunidad al Señor que nos permita un arrepentimiento sincero de nuestros pecados, de que le hemos ofendido, de que le hemos fallado, de que no hemos sido esos hijos bondadosos que Dios se merece. Y ahí está la diferencia. Y ahí esto nos ayuda a hacer nuestro examen de conciencia. ¿Qué es lo que sentimos cuando cometemos pecado? ¿Remordimiento como Judas o arrepentimiento como Pedro? Por eso Pedro terminó reconciliándose con Dios. Judas no. Judas terminó de un modo muy trágico.
Dice la palabra de Dios que Judas terminó suicidándose, que posiblemente se ahorcó. Eso es lo que nos revela la palabra de Dios. Quisiera finalmente exponerle unos falsos conceptos de pecado. El primero de ellos es negar su existencia o limitarlo según el capricho de nuestras pasiones. Otro, creer que el Señor no condena a nadie por más pecados que cometa. Desesperarse y llegar como Judas a la conclusión de que no obtendremos nunca el perdón del Señor. Y otro simplemente decir, el Señor sabe que yo soy pecador, y ya, conformarnos con eso. Otro falso concepto es creer que el que peca y reza, empata. Otros llegan a decir descaradamente, ¿cómo puede ser pecado algo que me hace feliz? Esos son algunos conceptos falsos de pecado. El pecado tiene 4 consecuencias que vienen sobre nuestra vida. Rompe la relación con Dios. Rompe la relación consigo mismo. Nos divide a nosotros interiormente. Rompe la relación con los demás. Un pecado de infidelidad ha destruido matrimonios inmediatamente. Ha dañado relaciones de años con personas. El pecado es algo tan grave que de un momento a otro puede dañar lo que durante muchos años hemos tratado de construir. El pecado crea una mordedura terrible que nos lleva a la muerte. Por eso la serpiente es la que se compara con Satanás, se compara con el mal. ¿Por qué? Porque la serpiente le basta una mordida para causar la muerte. Tal vez porque la Biblia no compara a Satanás con algún otro animal feroz, porque muchos muerden, ¿no? Conocemos los leones, conocemos los tigres, las panteras. Esos animales muerden, pero la mordedura inmediatamente no causa la muerte. En cambio, la serpiente, cuando muerde, inyecta su veneno y es mortífero. Asimismo es el pecado, acarrea la muerte para cada uno de nosotros. ¿Y qué podemos hacer entonces? ¿Qué podemos hacer? Cuando a una persona se le descompone el reloj, ¿a dónde va? Al relojero. Cuando usted va en su coche, en su vehículo, y de un momento a otro no enciende, ¿usted a dónde va? ¿O a quién llama? Al mecánico. Cuando una persona se siente enferma o se ha cortado una mano, un pie, ¿a dónde va? Al doctor. Va al médico y llega por urgencias. Entonces, cuando a alguno de nosotros se nos ha descompuesto la vida, se nos ha dañado la vida, ¿a dónde debemos ir? ¿A dónde nosotros buscamos la solución? ¿En dónde nosotros estamos buscando la cura? Mis queridos hermanos, Dios que nos ha creado es el único que nos puede devolver la gracia. Es el único que nos puede devolver la felicidad. Si nosotros hemos sido pecadores, nos hemos apartado del amor de Dios, ¿a dónde tendremos que ir? Tenemos que ir hacia Dios. Ya San Agustín decía, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios quiere acercarse a nosotros. Permitámosle al Señor en este momento acercarse a nuestro corazón. Que Él haga de médico, que Él haga de cirujano, que abra nuestros corazones y nos quite ese corazón de piedra y nos ponga un corazón nuevo. Un corazón lleno de su gracia y de su amor. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Primero, reconocer que solamente Dios tiene poder para quitar pecados. Por más que nosotros queramos cambiar una realidad de pecado, no vamos a ser capaces. Escúchelo bien, sin la gracia, sin el auxilio de Dios. Juan el Bautista decía, detrás de mí viene uno que es más grande que yo, al cual no soy digno de ni siquiera desatarle la sandalia a los pies. Y lo señala y dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el único que puede cambiar nuestra realidad de pecado. ¿Quién es el único que puede cambiar el mundo? Jesucristo. Por eso este anuncio es importante para cada uno de nosotros.
La palabra de Dios dice en Proverbios 8:36, el que me ofende hace daño a su alma. El que ofende a Dios se destruye interiormente. El pecado hace más daño a quien lo comete que a Dios a quien le está ofendiendo. El Señor, ¿por qué le hace tanto daño el pecado? Porque sabe que cuando nosotros pecamos, estamos destruyendo el plan de amor que ha trazado con cada uno de nosotros. Y Dios, como un Padre amoroso, se va a preocupar inmediatamente porque nosotros nos estamos privando de su gracia, de su amor, de su ternura. Juan 8:34 dice, todo el que comete pecado es un esclavo. Entonces es necesario que en este momento reconozcamos nuestros problemas, porque solo quien se reconoce enfermo puede traer sobre sí la sanación. ¿De qué nos sirve ir delante del médico pero no reconocer nuestra enfermedad, nuestro mal? ¿De qué nos sirve ponernos delante de la presencia de Dios pero no reconocer que somos pecadores? Pues si no reconocemos, Dios no va a poder actuar en nosotros. Necesitamos que a la luz de la palabra de Dios, cada uno de nosotros nos reconozcamos en este momento pecadores. Y también nos dice la palabra de Dios que para recibir el perdón necesitamos perdonar a los demás. Dice el Evangelio de San Mateo, perdonaos, así como nosotros perdonamos. Pero si no perdonamos a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras faltas. Eso es algo que debemos de tener en cuenta. El perdón es necesario para que Dios también nos perdone a nosotros. También va a decir Hechos 3:19, arrepentíos pues y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Es necesario confesar el pecado. Es necesario que cada uno de nosotros reconozcamos que hemos fallado. Mire lo que dice la palabra de Dios a través de el Salmo 32, compuesto por David, que se le atribuye a David. Dichoso al que perdonan su culpa y queda cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien Yahvé no le apunta el delito y no hay fraude en su interior. Dichoso a quien el Señor no le apunta el delito. Guardaba silencio y se consumía mi cuerpo, cansado de gemir todo el día, pues descargabas día y noche tu mano sobre mí. Es porque el pecado pesa sobre nuestras vidas día y noche. Mi corazón cambiaba como un campo que sufre los dolores del hastío. Reconocí mi pecado y no te oculté mi culpa. Me dije, confesaré a Yahvé mis rebeldías y tú absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado. Por eso quien te ama te suplica, llegada la hora de la angustia, y aunque aguas caudalosas se desborden, jamás le alcanzarán. Tú eres mi cobijo, me guardas de la angustia, me rodeas para salvarme. Voy a instruirte, a mostrarte el camino a seguir. Sin quitarte los ojos de encima, seré tu consejero. No sea lo mismo que caballo mulo sin sentido, riendo y freno, hacen falta para domar su brío. Queridos hermanos, el rey David va a decir, hasta que no confesé mi culpa y mi pecado, día y noche tu mano pesaba sobre mí. Si queremos ser liberados del pecado, hemos de reconocerlo, que cada uno de nosotros reconozcamos el pecado. Y ahí es donde entra el sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación. Es necesario que nosotros nos acerquemos al perdón de Dios. Dios ha dejado la medicina para el pecado. Nosotros tenemos que acercarnos. Sabemos que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, como dice el profeta. También dice la palabra de Dios, esto es algo que debemos de tener muy en cuenta, en Isaías 43:25. Aunque los pecados de ustedes sean rojos como la grana, quedarán blancos como la nieve. La grana es una semilla que cuando es exprimida y frotada sobre una tela, sobre la ropa, crea un sello indeleble, es decir, una mancha que nadie es capaz de quitar.
Eso me hace acordar de la mancha que crea el plátano, que crean los guineos. Cuando usted se frota un guineo en su camisa, en su pantalón, crea una mancha que ni el detergente más poderoso es capaz de quitar. Así dice la palabra de Dios, aunque tus pecados sean rojos como la grana, otra tradición va a decir rojos como el escarlata, quedarán blancos como la nieve. ¿Cuándo? Cuando reconozcamos nuestros pecados delante de la presencia de Dios. Y dice Isaías 43:25, no me acordaré más de tus pecados han quedado sepultados en el olvido, dice Dios. No me acordaré más de tus pecados. Muchas veces nosotros cargamos con complejos de culpa. Hemos confesado nuestros pecados, pero no reconocemos que Dios ya nos ha perdonado. Es importante que reconozcamos que cuando hemos confesado delante de la presencia de Dios nuestros pecados, en ese momento viene la gracia de Dios y nos deja blancos como la nieve. Y dice el Señor, no me acordaré más de tus pecados, no me acordaré más de tus maldades. No importa si tú has abortado, si tú has asesinado, si tú has cometido los pecados más graves, si los confiesas delante de la presencia de Dios con corazón arrepentido, dice el Señor, no me acordaré más de tus pecados. Pidámosle esa gracia al Señor en esta noche, y por eso en este momento los invito para que entremos en la oración, y le doy la palabra a mi hermano Ronald allá en Bogotá para que ore con cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor, queridos hermanos. Damos gracias a mi hermano Jorge por este segundo tema del Seminario en el Espíritu, el pecado. Cómo nos ha hablado de esta realidad del pecado. Y yo sé que muchos se han sentido traspasados por esa espada que es la palabra de Dios en su corazón. A algunos se les ha removido la conciencia. Algunos se pueden hasta sentir mal en este momento por la falta de amor a Dios, después de escuchar al Padre Andrés hablándonos de la maravilla que es el amor de Dios. Pues ahora Jorge nos ha hablado del pecado y esto nos confronta. Cada vez que se habla del pecado nos confronta porque somos pecadores, queridos hermanos. Pues yo me uno a esta oración que está haciendo Jorge en esta noche. Me uno en esta oración que más de 1000 personas online están siguiendo con nosotros cada noche en este seminario de vida en el Espíritu. Los animo y los aliento en este momento a que se abran a la poderosa experiencia del amor de Dios, la sanación de Dios. Este tema del pecado suscita una oración en nosotros. Y ahora oramos y clamamos al Espíritu Santo. Clamamos al Espíritu Santo de Dios que venga. Dice el Evangelio de San Juan que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos convencerá en todo lo que tiene que ver con el pecado. Llamamos al Espíritu Santo en este seminario de vida en el Espíritu. Llamamos al Espíritu Santo para que nos sane, para que nos quite la venda de los ojos y nos haga ver la realidad del pecado como el enemigo más peligroso que tiene nuestra vida. A veces pensamos que el enemigo es quien nos pueda robar, que el enemigo es quien nos está poniendo una querella con la justicia. No, ese no es el enemigo. El gran enemigo que tenemos tú y yo es el pecado que aceptamos en nuestras vidas muchas veces cuando somos frágiles y caemos en la tentación. Por eso en este momento los animo y los aliento a que digan: ven Espíritu Santo y convénceme de todo lo referente al pecado. Ven Espíritu Santo de Dios en esta noche y empieza a sanar y a transformar mi corazón, mi vida. Aquí está Señor. Aquí está el Señor sanando. El Señor está tocando desde ya corazones. No ha llegado el día de la efusión del Espíritu Santo. Solo estamos en el segundo día, en el segundo tema del seminario de vida en el Espíritu, y ya el amor de Dios empieza a sanar corazones y personas. Ya el amor de Dios empieza a confrontarnos, empieza a hacernos unas nuevas criaturas. Bendito sea Dios. Fluye Espíritu Santo de Dios con este tema que hemos visto hoy con mi hermano Jorge, el tema del pecado. Ven Espíritu Santo de Dios y empieza a obrar a través de este canto. Mi ser,
Hay una unción aquí cayendo sobre mí, renovando y sanando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, renovando y sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Es la unción del Espíritu Santo en esta noche. Es la unción del Espíritu Santo cayendo en tu casa, en tu hogar, en tu vida y sanándote y bendiciéndote y limpiando el pecado. Hay personas que en este momento sienten dolor de su pecado. Ese es un carisma que el Espíritu Santo está regalando. Dice Hechos de los Apóstoles que la gente estaba compungida ante la predicación de Pedro. Cuando Pedro predicó el pecado que se había cometido, dictando muerte contra Jesús, aprobando su muerte, el corazón de ellos se compungió. Puedo sentir que hay personas a quienes se les compunge el corazón en esta noche, se les hace un corazón pequeño y se sienten adoloridas, avergonzadas ante Dios. Y dice la palabra de Dios: no quiero la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva, dice el Señor. Quiero que cada uno de ustedes experimente mi amor. El Seminario de Vida en el Espíritu es un espacio para experimentar el amor de Dios. Es el Señor el que está sanando en este momento. Es el Señor el que está bendiciendo. Bendito sea Dios, porque nuestra vida hoy es transformada. Ven, Señor, a convencernos del pecado. Oramos por esas heridas que el pecado ha dejado y hoy pedimos perdón a Dios. Vamos a entrar en una oración de perdón. Vamos a entrar en una oración suscitada por el Espíritu Santo, una oración de arrepentimiento. Como vuelve el hijo pródigo a casa, vuelve con el corazón arrepentido. Hoy siento en oración que muchos de ustedes ya están sintiendo ese arrepentimiento, ese dolor en el corazón. De hecho, el Señor me muestra a una mujer que está llorando delante de su pantalla, de su dispositivo móvil. Está llorando, está quebrantada porque no puede aceptar cómo es que cayó en tantos pecados, en tantas debilidades. Pero el Señor me muestra a la samaritana en este momento hablando con Jesús. Mujer, dame de beber, le dice el Señor a esa mujer que está llorando. Dame de beber. Si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías agua y beberías un agua para que nunca vuelvas a tener sed. Hoy el Señor está saciando esa sed que había en esa mujer que cometió muchos pecados, entre ellos especialmente los pecados de impureza, la impureza sexual. Buscando llenar vacíos en su corazón, cayó en el pecado. Hoy Jesús derrama un raudal de agua. Veo así como una cubeta grande de agua que se derrama sobre esa mujer y ella levanta las manos a Dios y da gloria porque hoy es perdonada y sanada por el amor de Dios, que la conoce, que la ama, que le dicen: no tengas miedo, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor, yo estoy contigo, hija. Y esta palabra va para todos: no tengas miedo, yo miro tu pasado con misericordia. Veo a Jesús de la misericordia lanzando una mirada sobre ti, lanzando una mirada misericordiosa, y dice: están brotando rayos de misericordia
De mi corazón, de mi costado, brotan rayos de misericordia que traspasan corazones. Bendito sea Dios. Hay profunda sanación en los corazones rotos y heridos por el pecado. Ahora veo a Jesús con un corazón en sus manos, y es un corazón que tiene muchas espinas, unas espinas casi del tamaño de un dedo índice. Así muchas espinas tiene clavado ese corazón, que hasta a Jesús le costó trabajo, no sabía por dónde tomar ese corazón, pero Jesús empieza a quitar una a una esas espinas. Bendito sea el Señor, y esa persona empieza a respirar, empieza a sentir alivio, y la herida se va cerrando, y Jesús queda con sus manos llenas de sangre, pero el corazón está sano. Veo ese corazón como si le hubieran brillado con aceite. Bendito sea, Señor, que está sanando del pecado. Arrepiéntanse que hoy es día de misericordia. Arrepiéntanse que en este día del seminario de Día en el Espíritu, Dios está dando vida a ese corazón herido por el pecado. Veo un corazón que estaba seco, que estaba muerto, y de pronto, al caer en las manos de Jesús, ese corazón empieza a cobrar vida y empieza a palpitar, y palpita entre las manos de Jesús. Gloria a Dios, Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito eres, Jesús, a esta hora, porque estás haciendo maravillas en los corazones de tus hijos, Señor. Bendito eres, Jesús. Sigue derramando ese poder, sigue derramando ese amor, sigue derramando esa gracia como agua viva que lave, que purifique el alma, Señor. Tú quieres quitar toda la suciedad de los corazones de los hijos tuyos, Señor. Empieza a lavar, empieza a limpiar, Señor, a purificar. Dice el Señor, perdona de corazón para que pueda ser sanado. Perdona de corazón, porque hoy yo te perdono a ti, hijo mío. Hoy te perdono, te doy todo mi amor, pero necesito que tú también perdones. Bendito eres, Señor Jesús. Enséñame a perdonar, enséñame a amar, Espíritu Santo. Bendito eres, Señor. Sigue obrando, Señor. Sigue obrando, Señor Jesús. Sigue obrando. Bendito eres, Señor. Mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Bendito eres, Señor, porque hoy tú dibujas una sonrisa en el rostro de tus hijos. Hoy, Señor Jesús, tú me dejas ver, Señor, unos rostros alegres, unos rostros que sonríen, Señor, delante de tu presencia, porque tú estás grande, Señor, porque tú estás poderoso. Señor Jesús, tú derramas alegría verdadera, paz verdadera. Bendito eres, Señor Jesús, bendito eres, Señor Jesús. Gloria a ti, Espíritu Santo, gloria a ti, Santo. Sé que estás sanando, con tu amor estás sanando, con tu amor liberando, porque sé que estás sanando, tú estás obrando con tu poder y tu amor. Te invito a que le entregues tu corazón al Señor en esta noche. Te invito a que le entregues tu vida al Señor completamente, como la vasija que se ha roto en 1000 pedazos. Aunque sea eso lo que tengas para entregarle al Señor, aunque sientas que tu vida ha probado todo tipo de pecado y que no tienes oportunidad,
Hoy hay una oportunidad para ti. Hoy la misericordia de Dios es para ti. Jesús extiende su mano y te dice: entrégame tu vida tal como estás, así como eres, tu pasado. Entrégale tu pasado al Señor, porque dice el Señor: he aquí que hoy hago nuevas todas las cosas. He aquí que hoy hago nuevas criaturas. Bendito Dios. Entrégale tu vida al Señor y no tengas miedo. Entrégale tu familia. Entrégale ese corazón roto. Hay personas que tienen mucho dolor, mucho odio y dolor en su corazón porque la pareja de toda la vida les engañó, les ha maltratado y ese corazón está herido. Confirmo la palabra de Leonardo: perdonar, perdonar. Pero para esas personas hay una buena noticia. Yo veo al Señor trayendo unos corazones nuevos y poniéndolos en el pecho de esas personas. Gloria a Dios. El Señor está haciendo cosas nuevas. Entreguen su vida, entreguen su pecado. Lo único que tenemos propio nuestro es el pecado. Entrégale tu pecado al Señor y dile: Señor, perdón por mi pecado. Perdón por mi historia alejado de ti. Y haz lo que quieras hoy de mí. Quiero ser una nueva criatura en ti, Jesús. Quiero ser una nueva criatura para tu gloria. Bendito sea el Señor que obra grandes maravillas en esta noche. Bendito sea, Señor. Bendito seas. Hoy yo te ofrezco mi vida. Suavemente en oración dile: me rindo ante ti. Hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras conmigo. Gloria. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Entrégame tu vida, pecador. Entrégame tu vida y tu corazón roto. Hoy yo me rindo ante ti. Ríndele tu vida, pídele perdón al Señor y entrégale. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús. Señor Jesús, te damos gracias porque recibes nuestras vidas, porque nos das tu perdón, porque nos das tu misericordia. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Hermanos, no cabe duda de que es una noche grandiosa. Los aliento a que den sus testimonios, escriban sus testimonios en el chat, hagan llegar esos testimonios a través del chat para que otros se alienten y se animen a experimentar esta misericordia de Dios. Pues, queridos hermanos, los dejo con mi hermano Jorge para que él se despida y que tengan todos un seminario en el Espíritu lleno de presencia, lleno de profunda presencia de Dios. Gracias, Leo, por estar con nosotros. Gracias, Padre, por la invitación y de verdad que una vez más el Señor sigue estando grande con nosotros. Sigue estando grande, tercer día y esto se va poniendo mejor cada día. Así que, bueno, bendiciones y los dejo con Jorgito. Dios le pague, Padre Ronald. Qué oración tan poderosa. Realmente nos ha llevado a interiorizar todo este tema que con mucho cariño he preparado para todos ustedes, queridos hermanos. Es la oración la que realmente nos va a hacer conscientes de la realidad del pecado. Les podríamos hablar horas y horas de pecado, pero tal vez
entrarnos por un oído y salir por el otro. Solamente el Espíritu Santo de Dios que hemos llamado, que hemos invocado, es el que nos lleva al conocimiento del pecado. Hemos de seguirlo invocando cada uno de nosotros en todos los momentos de nuestra vida, para que cada día que nosotros caigamos en el pecado nos hagamos conscientes de esas faltas. Las personas, entre más van avanzando en el camino espiritual, más conscientes se van haciendo del pecado. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, fundador de los Siervos del Espíritu Santo, decía: qué diferencia tan grande encuentro cuando confieso a una persona que lleva 20, 30 años sin confesarse, se acerca al confesionario y me dice, él decía, ¿cierto? Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo decía, se acerca al confesionario y me dice, Monseñor, ¿y yo de qué me voy a confesar? Si yo todo lo he hecho bien, yo no mato, yo no robo, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Esa es una conciencia que está tal vez muy cerrada, que está oscurecida por el pecado. Pero dice, qué diferencia tan grande me encuentro cuando voy a un monasterio y confieso a una monjita, a una carmelita descalza. Dice, es tremendo porque se puede percibir la gracia de Dios que actúa en ella. Porque los pecados se van haciendo más conscientes. Y dice, y esas confesiones son tan hermosas porque la religiosa, la hermana que es consciente de su pecado, empieza a sacar una lista de faltas y le dice, Señor, piedad porque he pecado por esto, por esto, por esto. Y dice, es muy distinto. Es decir, mis queridos hermanos, que no es que nosotros nos volvamos exagerados con el pecado, sino que lo pongamos en sus justos términos, en sus justas medidas. Es así, queridos hermanos, que darle las gracias a todos ustedes que se han conectado en este tercer día de transmisión Seminario en el Espíritu, segundo día ya del Seminario de Vida como tal, y va a quedar una tareita para cada uno de nosotros. Coja su agenda y anote allí. Lo primero es volver sobre los apuntes. Les recordaba que es importante que ustedes tomen apunte, tomen notica de todo lo que vamos transmitiendo. Y en oración hacer este ejercicio de profundización y de vivencia. Primero, leer el capítulo 3 del libro del Génesis y profundizar sobre el origen del pecado del hombre. Primero, leer el capítulo 3 del libro del Génesis y profundizar sobre el origen del pecado del hombre. Tome su tiempo, su libretica de apuntes, Biblia en mano, lea el capítulo 3 del Génesis y empiece a hacer ese examen de conciencia. Mire cómo sale el pecado en el mundo. Segundo, al reflexionar sobre las consecuencias del pecado, te hace mucho bien hacer un examen de conciencia serio y profundo sobre dos cosas. Primero, las heridas que ha podido dejar el pecado en tu vida. Vas a mirar, vas a hacer un recorrido desde tu pasado, cuáles son las heridas que ha causado el pecado en tu vida. Y segundo, la influencia que ha tenido el pecado en tus relaciones. Cómo ese pecado ha dañado tu relación con Dios, contigo mismo, con los hermanos y con la creación. Cómo ese pecado te ha ido dividiendo interiormente. Haga usted una listica, un examen de conciencia serio, como dice aquí la tareita que le estamos dejando, para que nos hagamos más conscientes de la realidad de pecado y cuando tengamos la oportunidad confesar nuestros pecados delante de la presencia de Dios. Que Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Terminemos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga a todos. Nos veremos el día de mañana con otra emisión del Seminario de Vida en el Espíritu.